A nivel internacional, Ecuador se ha vuelto noticia por los actos de violencia que se han estado presentando y que han llevado a su presidente, Daniel Noboa, a decretar estado de excepción y toque de queda en el país. Hacemos un enlace a Ecuador con la periodista Karen Aro de la cadena de televisión Teleamazonas de dicho país. Muy buenas tardes, Karen. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, gracias por hacer también nuestra voz a través de los medios que ustedes manejan para darles a conocer cómo está la situación en el Ecuador. Karen, platícanos acerca de la situación que están viviendo en estos momentos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, te escucho. Bueno, ahora debo contarles primero que ya este miércoles hay una relativa calma en el Ecuador, que la situación está un poco más tranquila, digámoslo así, que la tranquilidad de a poco ha ido retornando al país. Sin embargo, el Ecuador es un país que está con un estado de excepción, con un toque de queda. A raíz de los hechos ocurridos de ayer se han tomado varias decisiones. Por ejemplo, no hay muchas personas en las calles, son pocas las que debido a sus acciones laborales están en las calles, los negocios están cerrados, muchos de ellos decidieron por temas de precaución no abrir el día de hoy. No hay clases en el Ecuador. Las funciones públicas y privadas han decidido hacer teletrabajo, la mayoría de ellos, esta jornada por lo menos, o extenderlo hasta mañana. Por lo demás, hay militares en las calles, policías en las calles. Las funciones del Estado desde la presidencia, por ejemplo, está cercada, hay presencia policial y militar, lo propio pasa con la Asamblea Nacional, con las funciones de justicia, con la función judicial y también pues con los medios de comunicación que como es de dominio público el día de ayer ya estas organizaciones delictivas irrumpieron en una señal en vivo en uno de ellos. Estos hechos están relacionados con la fuga de uno de los líderes del cártel, quien es conocido como Fito. Bueno, sí, en realidad son una serie de hechos que tal vez me gustaría contextualizar un Ujú. poco para llegar al punto de cómo está ahora el Ecuador. Hay que partir primero de un caso que ha salido a la luz pública, un caso de corrupción denunciado e investigado por la Fiscalía General del Estado que se llama el caso Metástasis, que lamentablemente involucra a las altas esferas de la justicia, cómo operaba en esta estructura dentro de la justicia a través de jueces, de fiscales. Estas organizaciones delictivas cooptaban a estos operadores de justicia para obtener beneficios penitenciarios y en muchos de los casos ganarse la prelibertad y regresar a las calles. A partir de este caso que se denunció y que incluso muchos de estos funcionarios están con prisión preventiva, incluso otros con difusión en roja por parte de la Interpol. Luego de ello viene el hecho que ustedes ya citaban, que tú justamente citabas, que es la fuga de alias Fito. Es el cabecilla de una de las bandas más grandes y peligrosas del Ecuador, la banda de los choneros aquí en el Ecuador. Tal vez no utilizar el término que se fugó porque desapareció de la cárcel en donde se encontraba, que es una de las cárceles de mayor seguridad en el Ecuador, y nadie sabe dónde está, tampoco sabemos cómo salió. Luego de ello viene poco a poco una escalada de violencia en el Ecuador, el secuestro de policías en las mismas unidades de policía en varias provincias, en varias ciudades estratégicas. La irrupción que pasó ayer, la toma, el secuestro de este medio de comunicación de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. Adicional a ello, la fuga de otro de los delincuentes que fue apresado hace pocos días, nada más el sábado, alias Colompico, que es otra cabecilla de la banda de los Lobos, también de fuerza, de presencia aquí en el Ecuador últimamente, y se fugó de la cárcel. Entonces, todos estos hechos unidos han determinado, han detonado en lo que pasó el día de ayer y que es importante hacer un poco este contexto de cómo se ha vivido el país en las últimas horas. A raíz de ello, el gobierno ha tenido que tomar acciones. Si bien para el Ecuador no es nuevo un estado de excepción, porque ya pasaba con el gobierno anterior, con el expresidente, un nuevo estado de excepción, pero ahora ha escalado a otro nivel. El presidente Daniel Noboa ha firmado un decreto 111 en donde se establece que ya se reconoce a la situación del país como un conflicto armado interno. ¿Qué hace esto? Que los militares salgan a las calles y que precisamente estas organizaciones delictivas ya Ujú. identificadas como tales responsables de lo que está ocurriendo en el país sean un objetivo militar. Pues Karen, Así está más o menos el panorama. Karen, ya por último, hay investigaciones por parte de la policía de Ecuador donde relacionan a cárteles mexicanos con estos hechos. ¿Qué hay de cierto?
no es un hecho que se haya confirmado, que haya salido a la luz pública por parte de las autoridades y que sea una voz oficial, pero sí de los relacionamientos que se hacen, de la forma que estas personas operan en el Ecuador, y los hechos a la luz pública lo han puesto en evidencia. Cómo operan los cárteles, perdón, en México, y cómo se ha replicado de alguna forma en el Ecuador el recrudecimiento de los mecanismos para asesinar a las personas de cabezas colgadas en los puentes, por ejemplo, de cuerpos enteros colgados en los puentes que causan Ujú. terror, y cómo operan. Entonces, de esta forma sí se ha podido relacionar a las bandas de aquí, del Ecuador, con los cárteles. No hay una voz oficial, sí, pero nada más este tipo de relacionamientos en comparar cómo operan allá y cómo se replica este tipo de cosas acá, que no pasaba antes en el Ecuador. Entonces, de alguna forma por ahí sabemos que las investigaciones por parte de la policía y la fiscalía estarían encaminadas de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que viven ustedes como periodistas? ¿Cómo están tomando ustedes, cómo se están cuidando en el aspecto de seguridad? Porque ayer veíamos esas imágenes que se dieron a conocer a nivel internacional sobre criminales que tomaron una de las televisoras. ¿Cómo se están cuidando periodistas? Bueno, hacer periodismo en el mundo siempre ha sido una profesión de riesgo. Creo que ahora en el Ecuador también. ¿Qué precauciones hemos tomado como medios de comunicación? Primero, hay presencia de la policía y los militares. Inmediatamente pasó el hecho aquí donde yo trabajo, en Teleamazonas. Hubo presencia policial y militar. Hoy no hay, pero sin embargo, nosotros hemos tenido las precauciones con la seguridad privada por un lado. Como periodistas, salir a las calles lo estamos haciendo con chalecos antibalas. Eso es nuestro medio encargado de dotarnos de aquello, y por seguridad lo estamos haciendo así. Con miedo, claro, como todos los ecuatorianos, como todo ser humano, Claro. pero esta profesión nos exige, ¿no? Y tendremos que estar en las calles de todas formas. Pues gracias por esta información, Karen Aro, desde Ecuador, del medio de comunicación de Teleamazonas. Y por supuesto, nos solidarizamos con todo el gremio periodístico de Ecuador. Muy buenas tardes y gracias por este reporte. A las órdenes, un abrazo. Un abrazo. Bien, con esta información es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más en Noticias Telemax.